que la mentira y el rumor, decía yo hace un momento, han ido ganando en distintos momentos sobre la verdad. Jorge Cepeda Patterson, un gran periodista mexicano, escribía justamente sobre este tema, citando pues, una novela, ¿no? Tiempo de huracanes, y dice él, y también de buitres. Jorge Cepeda está con nosotros aquí vía Zoom. Me da mucho gusto saludarle. Jorge, ¿cómo estás? Hola Ricardo, el gusto es mío como siempre, aunque sea por estas circunstancias, sí. Sí, Jorge, pues ahora nos toca hablar justamente de la responsabilidad que tenemos desde el periodismo. La verdad es que no es nuevo que tras un episodio de este tipo, terremotos, huracanes, de pronto entre la ventisca se levanta también mucha mentira que hay que poner la cabeza en el refrigerador. Te agradecería si compartes las reflexiones principales justamente de este artículo que citaba hace un momento con nuestro auditorio. Sí, Ricardo, lo que mencionaba es que el tiempo de huracanes es desgraciadamente propicio para que la sobrepolitización de la lectura de las circunstancias históricas de la escena pública se conviertan en botín para tratar de llevar agua al molino de cada quien. ¿Por qué? Porque son momentos en que la opinión pública está muy sensibilizada frente al dolor de tantos miles, cientos de miles de paisanos, y es propicio para la beatificación o la satanización categórica. Hay carreras políticas que se logran y carreras políticas que se destruyen a la luz de este tipo de coyunturas. El problema, Ricardo, es que al encarar en términos de una mezquindad política, y hablo de las dos partes, lo que corremos el riesgo de afectar el proceso mismo de atención y reconstrucción. ¿Por qué? Porque toda crítica, la manera en que se haga la crítica importa. Si hay una excesiva intención de ir solo para ver las podridas en este proceso de atención, sacando de contexto el enorme desafío que representa atender a 1 millón de víctimas, donde se tiene que ir por prioridades, y evidentemente al ir por prioridades hay muchas necesidades desatendidas los primeros 2 o 3 días, ahora abono sobre esto. Al hacerlo así, y tratar la crítica a toda costa de mostrar caos logístico, insensibilidad, reacción lenta, etcétera, de las autoridades, acaban las autoridades por, en un momento dado, priorizar aquellas acciones que pueden ser más efectivistas, más impactantes, y no necesariamente en el orden en que tendría que hacerse para una mejor atención del problema. No digo que esté sucediendo, pero es el problema de esta sobrepolitización en las lecturas. Y algo más, Ricardo. Desde luego ha habido problemas en el suministro, en la atención de toda la ayuda, y no podía ser de otra manera al escasear las vías de acceso por un lado y las muchas intenciones de tantos de apoyar, se convierten en cuellos logísticos en donde si no cuidamos el tono y este tipo de señalamientos de que el ejército o el gobierno mexicano está paralizando la ayuda, concentrándola, incluso bloqueándola, se convierte en un llamado criminal, en la medida en que muchos ciudadanos del resto del país, organizaciones de filantropía, empresas, etcétera, gobiernos estatales, territoriales, municipales que intentan ayudar, podrían empezar a dejar de hacerlo por creer a puntillas que esta es la información que está prevaleciendo, cuando podría tratarse de casos aislados, ¿no? Preguntas que hacerte más. La primera tiene que ver con esta experiencia que como periodista tenemos, de qué información consideramos buena o mala. Siempre curamos la información, vemos las fuentes, la corroboramos, pero digamos, esta forma de resolver cuándo algo podría ser cierto o no, es bastante útil para la gente en general, no solo para quienes nos dedicamos al periodismo. ¿Qué le recomendarías a un consumidor de noticias, esté en Acapulco o fuera de Acapulco, antes de creerse alguno de estos rumores, de estas mentiras, de estas falsedades o verdades a medias, como tú referías? Mira, difícil justamente porque los generadores de la información
por lo que estoy diciendo antes de esta sobrepolitización, unos tratan de justificarse de todo el ejercicio de atención, otros, al contrario, tratan de convertirlo en pared de fusilamiento, ¿no? De entrada es difícil encontrar información madura, reflexiva, completa. Yo lo que sugeriría es incorporar fuentes de información de los dos lados. Es decir, es interesante los informes que se han estado dando desde la presidencia ahora mismo en la mañanera, en donde hacen comparecer prácticamente a los protagonistas. Es decir, la mitad del gabinete está en este momento en Acapulco. Hoy llega otra parte del gabinete, que es la parte económica, Hacienda y el gabinete económico propiamente, para intentar los primeros esfuerzos de reconstrucción. Hay información que se está dando ahí al respecto. Y frente a eso, sí me preocupa, Ricardo, hoy leía las columnas de hoy lunes, las columnas políticas, en donde una tras otra, prácticamente más allá de la enorme tragedia que estamos viviendo, están encaminadas esencialmente a tratar de cobrarle una factura política al gobierno en funciones. Y digo esto porque... Sí. Sí, ahora, Jorge, yo te puedo entender que hay... A ver, ponía yo aquí hace un momento el mensaje que Sandra Cuevas subió a sus redes, desde luego Xóchitl Gálvez hace lo propio, Claudia Sheinbaum también, en fin, estamos en época electoral y se entiende, aunque es mezquino, que se esté utilizando la circunstancia para jalar agua a su molino, como tú dices, pero esto se da en un contexto de desconfianza también, Jorge. Es decir, yo no sé si en un contexto de mayor encuentro entre las fuerzas políticas y las instituciones, esta como polarización otra vez para atender el fenómeno se habría presentado. Y no sé si también tendríamos que retirar una lección a propósito de la enorme desconfianza que nos tenemos, por ejemplo, que indica no entregarle los bienes al ejército, no vaya a ser que se utilicen políticamente, tratar de entregarlos directamente, que la sociedad se organice al margen del Estado, el Estado que le cierra las puertas también a la conversación con algunas organizaciones. En fin, todo este contexto también está ahí, Jorge. Absolutamente, está dominado en efecto por la desconfianza. Sí quisiera decir, simplemente de entrada, Ricardo, que esta tragedia que afecta a 1 millón de ciudadanos, de habitantes, no puede ser enfrentada de otra manera que con el Estado Nacional y sus recursos, evidentemente. Las primeras horas el ejército tenía que librar las vías de acceso porque era la única posibilidad de atender el enorme desafío que representaba además alimentar y dar de beber a 1 millón de gentes que se quedaron sin suministro. Entonces, lo primero fue eso. Simultáneamente, la generación otra vez de energía. Me parece que el esfuerzo que ha hecho la CFE, miles de empleados de electricistas, algunos incluso abandonando a sus la situación familiar particular de ellos, han dormido muy poco y han restablecido ya la mitad de la energía. Se entiende que para hoy o mañana en la mañana restablecerían el resto. Esos son los elementos de entrada y eso solo lo puede hacer por su magnitud el Estado Nacional. Dicho lo anterior, sí es cierto que aquí no hay inocentes. Ciertas actitudes incluso del propio presidente, en donde ha gastado mucho tiempo para recriminar a sus críticos, cuando la única vacuna contra toda esta cacería, desinformación, acribillamiento, es simplemente dar cuenta de los resultados sin necesariamente convertirlo a su vez en otro impulso polarizante. En ese sentido tiene razón y yo creo que son lecciones que nos está dejando ya la última parte de este sexenio, de que de alguna manera el proceso de transformación de este país, si va a ser posible, lo va a hacer sobre la vía de una construcción de un espacio común entre todos. Y yo creo que tragedias como esta revelan en extremo las precariedades de la conversación pública que tenemos y una lección para todas las partes. Pero en este momento, y terminaría con eso diciendo, más allá de la política, pensemos en este momento en las víctimas y el hecho de que
verdaderamente la atención, el censo, la reconstrucción, la enorme ayuda que viene, la tiene que hacer protagónicamente el Estado y habría que ver cómo entendernos con eso para ayudar. Jorge Cepeda Patterson, periodista, me da muchísimo gusto tenerte aquí a ras de tierra. Y bueno, en fin, tu manera de decir las cosas siempre ayuda a poner el cerebro donde tiene que estar en las circunstancias más complicadas. Hasta la próxima, Jorge. Te agradezco mucho, Ricardo. Un saludo a